Muy buenas noches para todos. Nuestro Señor Jesucristo los bendiga. Esperando que se encuentren bien. El Dios Todopoderoso los cubra con su sangre. Bueno, a medida que vamos trayendo esta serie de cultos, se han incrementado una serie de blasfemias en los Estados Unidos asombrosas. Hoy recibí varias noticias. Quiero que las hermanas que me las enviaron las envíen ahorita aquí por Betania para que la gente pueda ver las cosas tan terribles que está haciendo el señor Biden, conforme a lo que esperábamos, pero está colmando la copa pues mucho peor de lo que esperábamos. Por ejemplo, unas noticias la hermana María, a ver si las puede enviar. Gracias. Quiero que miren, antes de comenzar, Biden despide a abogada que defendía la libertad religiosa de trabajadores en Estados Unidos. La Casa Blanca evalúa agregar un tercer género al documento de identificación. ¿Pueden creerlo? Esto en un país que fue fundado a los eh, principios de Dios y que ha llegado a la corrupción total. Entonces es bastante fuerte, bastante conclusivo, bastante terrible para que después analicen la noticia. Vamos a orar para entrar en la palabra. Padre bueno, te adoramos, te alabamos, te glorificamos y te bendecimos, Señor. Venimos dándole forma a esto, Señor, y has sido tú el que ha dirigido nuestras manos, nos ha inspirado a traer todo esto, Señor, que es absolutamente necesario que se conozca, absolutamente crucial, absolutamente definitivo, Dios. Y yo creo que tu pueblo está asombrado y maravillado de todo esto que está sucediendo, Señor. La verdad, todo está muy avanzado. El mal cada día acrecentando más y la novia debe estar también cada día creciendo más. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Somos tuyos, Padre honor. Somos tus hijos, confiamos en ti, te necesitamos en nuestros medios, necesitamos de tu gracia, de tu presencia, de tu amor, de tu poder. Háblanos en esta noche, Señor, y seguimos con asombrosas revelaciones. Permite que el pueblo capte y le dé mucha más importancia a esto de lo que se le ha dado, Señor. Porque siento que de alguna manera, si la novia desaprovecha esta oportunidad de conocer la verdad, entonces sería muy grave, Señor. Oh Dios Todopoderoso, ten misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Espero que hayan tenido la oportunidad de haber escuchado de nuevo el culto de la noche, y que estén escuchando el culto 2 veces, por lo menos, o más. ¿Es mi consejo sano? Bueno. Muy bien, preciosos. Vamos a ir directamente a nuestras Biblias. Ayer vimos cómo lo de la viña de Nabot tuvo una repercusión tan grande, tan fuerte, en varias situaciones, como el Whitewater, el escándalo de Mónica Lewinsky y tantas cosas, con una exactitud impresionante. Pero vamos a ir ahora a Primera de Reyes, capítulo 22. Estamos haciendo un examen exhaustivo de Clinton. Mire, y yo recibí un dato maravilloso, maravilloso, que también me compartió una hermana hoy. Y es que, mire, el profeta no se puede equivocar. El profeta dijo en sus días que el papel de Acab lo cumplió Constantino y la Iglesia Católica, que también lo cumplió John F. Kennedy y Jacqueline Kennedy. Y quiero contarte algo que me sorprendió, que la campaña inicial a la presidencia de la República, a la presidencia de los Estados Unidos, de Bill Clinton, fue imitando, emulando, evocando a John F. Kennedy, ¿sí? O sea que era como una continuación del gobierno Kennedy. Ustedes pueden verificarlo, así fueron las noticias. Él decía, no, yo soy joven como Kennedy, tengo ideas como Kennedy, soy demócrata como Kennedy.
todo este tipo de cosas. Muy bien. Vamos, capítulo 22, verso 2, verso 3, perdón. Verso 3. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria. Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Recuerden, Ramot de Galaad era de los levitas. Y entonces él quería reclamarlo de esta manera. Ahora, ya conociendo todo el cuadro, todo el contexto de lo que hemos visto, creo que hemos aprendido de la vida de Acab como nunca. Y como poca gente de la novia lo ha considerado, ¿cierto? Y de Jezabel. Entonces, ustedes recuerdan que este bandido de la CAP, tras dejar libre a Ben-Hadad 3 años antes, pues Acab decide hacer guerra contra él para recuperar la ciudad israelita de Ramot de Galaad. Y bueno, ustedes saben, el profeta muchas veces ha contado de esto, ¿no? De que consiguió para esto la ayuda de Josafat. Ahora, Josafat era un rey justo, ¿sí? En ese tiempo había un profeta llamado Miqueas, o Micaías, él mismo, y le consultaron y pues Miqueas dijo que no subieran, y después cuando les dijo que sube, pero he visto a Israel disperso, porque Miqueas no estaba de acuerdo con los otros profetas entrenados de Acab. Ustedes recuerdan, el profeta en el mensaje ha hablado muchísimo sobre Miqueas. Entonces, voy a leerles este verso aquí, que es muy, muy importante, que quiero que lo tengan en cuenta, porque finalmente ellos decidieron subir, ¿no? Entonces, es importante ver las consecuencias que esto trajo y cómo trajo el fin realmente del reinado de Acab, ¿no? Muy bien. Vamos a ir al verso 29 y 30 de Primera de Reyes, del capítulo 22, verso 29 y 30. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Bueno, vamos viendo cómo Acab se aproxima hacia su fin. Y es importante traer esto de esta manera. Ahora, Acab se disfraza por un buen motivo, ¿no? Ojo, y esto vamos a mirar aquí algo también bien importante. Vamos a leer el verso 31. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo: no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. O sea, venga, Ben-Hadad, el rey de Siria, iba a hacer era una cacería directa a Acab, ¿sí? O sea, tengamos claro esto. Ben-Hadad indica a sus comandantes que enfoquen la batalla contra una sola persona. Bueno, eso dice la Biblia allí, ¿cierto? Acab. Parece que el disfraz funcionó, ¿sí? Porque el relato no contiene registro alguno de que Acab fuera descubierto. Miren cómo es el asunto. El relato no contiene noticia alguna de que Acab hubiera sido descubierto. Pero cuando Dios quiere ya finalizar el contrato de alguien, pues sencillamente él se encarga, ¿sí? El juicio de Dios ya había sido decretado, ¿cierto? Y por eso incluso con un disfraz que nadie pudo reconocer, se cumplió la profecía. ¿Se acuerdan la profecía de Elías? Muy tremendo porque vemos la mano de Dios de una manera muy especial. Leamos
en el verso 34 y 35. Nadie reconoció el disfraz, pero miren lo que pasó. Y un hombre disparó su arco a la aventura, es decir, lo disparó normal, al aire, e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Quiero que miren lo asombroso. ¿Quién guió la mano de esa flecha, hermano? Bueno, si fue disparada a la aventura. ¿Usted se había dado cuenta cómo fue de rara la muerte de acá? O sea, la flecha fue disparada al aire. Pero Dios guió la mano e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues yo estoy herido. ¿Se habían dado cuenta de ese detalle algún día? ¿Cómo murió? El mundo le llamaría coincidencia, pero no es coincidencia, es diosidencia. El mundo le llamaría casualidad, pero no es casualidad, es causalidad. ¿Se habían dado cuenta de eso? Pero la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios y a la tarde murió y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. O sea, como quien dice, venga, la forma en que terminó el gobierno de Acab con su muerte fue de una manera ridícula, fue de una manera tremenda, fue de una manera que la mano de Dios definitivamente estaba ahí. Así que en el campo de batalla de Ramot de Galaad, el reinado de Acab llegó finalmente a su fin. Miren, esto es fuertísimo. Fue muerto en una batalla contra el hombre al que había dejado libre, Ben Hadad. Quiero que miren este detalle. Fue muerto en una batalla contra el hombre al que él había dejado libre, Ben Hadad. Y el Señor le había advertido precisamente de eso, que su propia vida se daría a cambio de la vida a quien él había perdonado. Lo que ocurrió en el campo de batalla de Ramot de Galaad había sido anunciado por el profeta Elías en la viña de Nabot. Incluso el disparo aleatorio de la flecha fue una parte implícita de su cumplimiento. Mire, esto es raro y profundo. Quiero que recuerden la profecía de Elías, que había sido la siguiente. Así ha dicho Jehová. En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Eso lo había dicho Elías a Acab en Primera de Reyes 21:19. Y se cumplió pasmosamente con exactitud. ¿Cómo les parece? Esto es asombroso, hermano. Ahora, venga. ¿Ven? Dios es raro. Lo que parecía ser una serie de acontecimientos aleatorios, y explico la palabra aleatorio, en matemática, en física, lo aleatorio es lo que no puede ser previsible, lo que puede ser, digamos, tiene cierto punto de azar. Ahora, lo que parecía ser aleatorio hizo que la profecía se cumpliera. ¿Cómo les parece? Vamos captando, esto es muy, pero muy profundo. ¿Sí? Mire lo que dice acá, pero la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios y a la tarde murió. Y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y la puesta del sol y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo, cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Miren lo que dice, murió pues el rey. ¿Dónde murió? En Galaad, Ramot de Galaad, que era una ciudad levítica. Ahora, y fue traído a Samaria. O sea, aunque murió allá, fue traído a Samaria. Miren el detalle de cómo se cumple todo para que se cumpla la profecía de Elías. Porque recuerden que la viña de Nabot estaba en Samaria, al lado del palacio del rey. Y sepultaron al rey en Samaria. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria. ¡Wow!
Sorprendente. Y los perros lamieron su sangre. Y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. ¿Cómo les parece? O sea, con Dios no se juega. Dios cumplió la palabra de una manera rarísima. Lo mataron lejísimos de ahí, pero cada uno a su lugar, regresaron allá a Samaria y ahí lamieron los perros allí mismo, donde él hizo matar injustamente a Nabot. O sea que vemos que todo sucedió según lo que la palabra del Señor había hablado. A esto yo le estoy llamando, a esta prédica de hoy, asombrosas revelaciones, el fin. El fin. Entonces, qué tremendo, hermano. El relato hace hincapié en la relación entre el fin del rey y la exposición de sus pecados en la viña años atrás. Es extraño, mire, la flecha de la batalla responde a la profecía de la viña y la sangre del rey responde a la sangre de Nabot, su víctima. Por tanto, quiero que tengan claro que el reinado de Acab, el hombre que con Jezabel hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que le habían precedido, llega a un final adecuado y escandaloso, con perros lamiendo su sangre al lado de un estanque donde iban a bañarse las prostitutas. ¿Cómo le parece? Mire la condición. Ajá. Wow. Espero que podamos ver esto un poco más en el espíritu. Ahora, ¿a qué apunta el paradigma de Ramot de Galat? Ahora lo que vamos a abrir acá es el misterio del fin del rey y la relación precisa que tenía con el escándalo del rey. Debemos comenzar donde lo dejamos, pero centrándonos ahora en el paradigma de Ramot de Galaad. Pay attention, mucha atención con esto. Bueno, vemos que el escándalo del rey seguirá persiguiéndole y tendrá consecuencias hasta el fin de su reinado. El fin de su reinado estará marcado por el escándalo. Mire, el fin de su reinado estará marcado por el escándalo. Es obvio que Acab creyó la profecía de Elías hasta el punto de hacer que lo lamentara profundamente. Recuerda que la Biblia dice que se arrepintió momentáneamente y Dios lo consideró y aplazó la cosa 3 años. Ahora, mire, tuvo que haberlo perseguido y la profecía enmarcaría cada acontecimiento posterior de su vida hasta que todos ellos simplemente convergieron en el fin de su reinado. Quiero que analicen esto con profundidad. En el caso moderno, el escándalo igualmente siguió persiguiendo al presidente Bill Clinton y tuvo muchas consecuencias a lo largo de su presidencia. Mire, le siguió hasta el final de su mandato. Quiero decir esto, escuchen. Precisamente el último día de su presidencia, tras haber sido declarado en desacato al tribunal por dar falso testimonio intencionadamente, Clinton entregó su licencia de abogado de Arkansas y admitió haber dado falso testimonio bajo juramento con respecto al escándalo de Mónica Lewinsky, como parte de un trato para evitar ser inhabilitado y acusado de perjurio. Venga, esto es bien delicado, ¿sí? Esto sucede el 20 de enero, ¿sí?, del 2001, entregando la presidencia. Tiene que entregar su tarjeta de abogado de Arkansas para que no lo demandaran por perjurio, ¿sí?
Esto está en Helen Kennedy, President Clinton admits he lied under what about his affair with Monica Lewinsky. Ok, entonces, venga hermano, la cosa es más compleja acá de lo que parece. Él era culpable. Igual que el reinado del rey Acab había terminado en escándalo, así también lo hizo la presidencia de Bill Clinton. El fin estuvo marcado por el escándalo y aún enredado en el escándalo Lewinsky, que fue su Nabot. El escándalo de Nabot con Acab conllevó la exposición del pecado del rey. En el escándalo moderno, ¿cómo llegó esa exposición? Bueno, mire, vamos a ahondar un poco más en esto, porque yo quiero que no les quede ninguna duda de que esto es literalmente igual. Mire, en el invierno de 1998, el consejero independiente Ken Starr estaba investigando el escándalo que rodeaba las tierras adquiridas por los Clinton. ¿Se acuerdan? El asunto Whitewater. Starr fue contactado por una empleada del Pentágono, Linda Tripp. Escuche, Linda Tripp. Tripp informó a Starr del asunto Lewinsky. Al día siguiente, Tripp, que trabajaba con el FBI, grabó una conversación con Monica Lewinsky en un bar en Pentagon City. O sea, así fue como se desarrollaron y se destapó este escándalo. Por eso aquí quiero probar varios puntos. 3 días después, el viernes de esa semana, Starr recibió permiso del fiscal general para ampliar su investigación hacia la posibilidad de delitos en la Casa Blanca, incluido el de la obstrucción a la justicia. Entonces mire cómo se empezó a tejer todo, porque es que Clinton creyó que por ser presidente iba a ocultar las cosas y por ser poderoso y tener dinero y tener los medios, iba a ocultar las cosas. Pero a Dios nadie se le esconde. Entonces observe cómo se fue dando todo. Aquel mismo día, agentes del FBI y abogados estadounidenses interrogaron a Monica Lewinsky en la habitación de un hotel. Esa misma noche, abogados de Tripp se dirigieron a las oficinas en Washington de la revista Newsweek para entregar 2 grabaciones hechas de las conversaciones de Tripp con Lewinsky. Bueno, los editores de Newsweek decidieron dejar en espera la historia. Aquel sábado, escuchen bien, el presidente Bill Clinton negó, óiganlo bien, negó bajo juramento haber tenido relaciones sexuales con Mónica Lewinsky. Usted sabe que un presidente en ejercicio de su presidencia negar bajo juramento algo falso, ¿qué puede significar? ¿Has meditado en la profundidad de esto? Creo que ahora sí, por primera vez estamos viendo qué fue lo que pasó, cómo fue que pasó. Bueno, no solo negó bajo juramento, además afirmó que no podía recordar, escuche, qué mala memoria, si estuvo alguna vez a solas con ella. Aquella noche en el sitio de internet, el Drudge Report subió una historia a la red que revelaba que Newsweek había eliminado un artículo acerca de una ex becaria de la Casa Blanca que tuvo sexo con el presidente. Bueno, el periodismo en la internet era un fenómeno relativamente novedoso. Y aunque comenzó a difundirse conciencia de la historia entre los suscriptores del sitio, bueno, fue necesario algún tiempo hasta que fuera aceptada por los principales medios de comunicación. Despachos en Washington de las principales organizaciones de medios de comunicación fueron conscientes de la historia al lunes siguiente. Escuchen, pero fue al día siguiente, martes, cuando la historia que marcaría para siempre la presidencia
de Bill Clinton llegó hasta la nación y hasta el momento entero y hasta el mundo, ¿sí? O sea, se destapó el asunto, ¿vio? Entonces, mire lo que sucede con toda esta situación. Aquella noche, su asombrado secretario. ¿Por qué estoy mostrando esto? Porque, ve, estoy mostrando el fin de Bill Clinton con el escándalo. Así como una flecha fue tirada al aire con ACAP, ahora esto así, una cosa que pasó al aire, finalmente destapó a Clinton. ¿Están entendiendo por qué estoy haciendo este paralelo? ¿Sí me comprenden, amén, o no? Porque quiero que comprendan exactamente por qué el paralelo, porque fue de una forma insólita que se descubrió el asunto. Clinton nunca hubiera pensado que se iba a destapar, ¿ok? Ok. Inesperadamente, exacto. O sea, algo que no estaba en sus planes, que parecía imposible, ¿ve? Entonces, escuchen. Bueno, aquella noche un asombrado secretario de prensa de la Casa Blanca, Mike McCurry, informó al presidente de que el Washington Post iba a sacar la historia en su edición matutina. Aquella misma noche, multitud de autos y camiones de satélites, cámaras de televisión y reporteros que llevaban lentes de visión nocturna coincidieron todos en la casa de Linda Tripp con la esperanza de conseguir una historia. Quiero ver. El Washington Post, junto con la oficina de Washington de Los Angeles Times, se estaba preparando para publicar la historia en primera página de la edición matutina. Y entonces sucedió, escuchen, a las 3:30 de la noche lanzaron la historia en la internet. Al mismo tiempo, Jackie Jude de la ABC News se preparaba para informar de la historia en la emisión de aquella noche de Nightline. Pero el anfitrión del programa, Ted Koppel, se opuso. Jude decidió contar la historia en ABC Radio y también en el sitio web de noticias de la ABC. Y así sucedió. Había salido la noticia. La historia se convirtió en titulares en primera página por todo el país y por todo el planeta. Ahora estaba por todas partes. ¡Wow! ¿Eh? La flecha cogió el punto exacto para entrar por las junturas del armazón, como en acaba ya, para acá acabar con esta situación Clinton. ¿Por qué? Que si no, Clinton no hubiera podido buscar otra reelección o otro tipo de cosas. Mire, esto acá es bien tremendo. Bien, continuamos. Entonces, mire, los pecados, ¿sí? Y el escándalo de acá fueron sacados a la luz por un profeta en una viña. Desde aquel momento el destino del rey quedó en efecto sellado, desde la salida a la luz de su pecado. El fin de su reinado era tan solo cuestión de tiempo. ¿Pero cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo pasó desde la exposición del escándalo hasta el fin del reinado de Acab? Bueno, la respuesta se encuentra en el primer versículo después del relato de la viña, o sea, en el capítulo 22. Usted devuelva hacia allí, al capítulo 22, perdón, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice el capítulo 22 de Primera de Reyes, versículo 1? Dice, 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció el tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. ¿Ve? Quiere decir que, miremos esto bien por Biblia, habrían 3 años entre la salida a la luz del escándalo y del fin del reinado de Acab. O sea, 3 años entre la profecía y su cumplimiento. ¿Están captando? Los amo mucho, espero que lo estén captando. Y aquí está el paradigma, mire, quiero que miremos esto. Desde el momento de la exposición del pecado y el escándalo del rey hasta el fin de su reinado, habrá 3 años.
Mire, quiero que miren bien esto, por favor, porque es muy, muy profundo. Por tanto, según el esquema, si tomamos el momento de la exposición del escándalo del rey y le añadimos 3 años, llegamos al momento del fin del rey. Simplemente el final de su reinado. Por el contrario, si tomamos el fin del reinado del rey y le restamos 3 años, pues del mismo modo llegaremos al momento del escándalo del rey. Vamos a mirarlo. ¿Qué sucede si ahora aplicamos este esquema al caso moderno? Pues mire, el gobierno del antitipo, que es del antitipo de Acab, que es Bill Clinton, llegó a su fin ¿cuándo? El 20 de enero del año 2001. Bueno, que ahí era cuando hacía toma de posesión el otro presidente. ¿Es verdad o no es verdad? Ahí hizo toma de posesión George Bush y entonces el reinado de Bill Clinton llegó hasta el 20 de enero del año 2021. Perdón, 2001. ¿Estamos correctos o no? ¿Vamos bien? ¿Me están siguiendo la línea? Bueno, pero ahora sorpréndanse de esto, porque este es un dato muy fino que yo no había dado y ahora lo voy a dar. Bueno, entonces, si tomamos ese año, 20 de enero del 2001, y le restamos, como hemos dicho, los 3 años del rey Acab, ¿dónde nos lleva eso? Nos lleva al año 1998, más exactamente 20 de enero de 1998. ¿Sí o no? Perfecto, ¿no? Es exactamente el año en que salieron a la luz todo este asunto del escándalo. Los pecados del presidente Bill Clinton. Escuchen, desde el escándalo del presidente hasta el fin del presidente hay un periodo de 3 años, exactos, los 3 años de acá. Mire, ¿podía esto llegar un poco más lejos? Vamos a ver si llegó más lejos o no. En el caso antiguo de Acab, no conocemos la fecha exacta del fin de Acab, pero en el caso del Acab moderno, sí la sabemos. Los 22 años de Clinton en el poder llegaron a su fin en el invierno del 2001, el 20 de enero, con la toma de posesión de su sucesor, George Bush. El día fue 20 de enero. ¿Es verdad o no es verdad? Vaya y mire por la historia cuando se posesionó George Bush. Va a ver que es 20 de enero, porque los 20 de enero es que se posesionan los presidentes norteamericanos del 2001. O sea que ese día entregó, depuso Bill Clinton. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Vamos claros o no? Bueno, mire, ahora, si eso es así, el 20 de enero del 2001 es la fecha concreta que se corresponderá en el paradigma con el fin del reinado de Acab. Recuerde cómo se llama esto, el fin. ¿Y qué puede pasar si restamos 3 años a esa fecha que marca el fin de los años Clinton? ¿A dónde nos llevará? Y no olvide esta fecha jamás, mire. Y usted puede verificarlo. Nos lleva al 20 de enero de 1988. Mire, esto es una de las revelaciones más asombrosas de todas. 20 de enero de 1988. ¿Quieren saber qué pasó ese día? ¿Hay algo significativo en cuanto a esa fecha? Escuche, se lo voy a decir con investigación previa y seria. Verifíquelo. El 20 de enero de 1998 fue un martes. El 20 de enero fue el día, escuche bien, en que el escándalo presidencial salió al mundo. Yo no me inventé esto. Es verdad, es exacto, es preciso, es glorioso. Le damos gloria y alabanza a Jesucristo. El 20 de enero fue el día en que el escándalo presidencial salió al mundo. El de 20 de enero fue el día en que los medios de comunicación rodearon la casa de Linda Tripp, lo que les acabo de contar. El 20 de enero fue el día en que el presidente fue informado de que el Washington Post publicaría el artículo. El 20 de enero fue el día en que la noticia del escándalo fue publicada en la internet. El 20 de enero fue el día de la exposición, el día de Nabot. Sucedió exactamente como en el esquema, hermano. En esto, este paradigma está revelando el momento de acontecimientos modernos y hasta sus fechas exactas. ¿Cómo le parece? Mire,
Por el contrario, si en ese momento hubiéramos tomado nota del día en que el escándalo Clinton salió a la luz y añadiéramos los 3 años de acá, pues el paradigma nos habría llevado al 20 de enero del 2001, el día exacto en que la presidencia Clinton llegó a su fin, el día exacto que concluyó los 22 años de la CAP moderno. ¿Ve? Que son los 3 años que Dios le dio exactamente cuando usted lee el comienzo del 22, 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Por el arrepentimiento de acá, por el arrepentimiento de Clinton. Mire, vamos a ver varias cosas acá ya terminando. Entonces, desde el día del escándalo del rey Acab, cuando Elías lo expuso en la viña de Nabot, hasta el día en que fue derribado en el campo de batalla de Ramot de Galaad, el día que puso fin a su reinado como rey, hubo un periodo de 3 años. ¿No? Desde el día del escándalo del presidente Clinton, cuando salió al mundo la aventura con Mónica Lewinsky, hasta el día de la toma de posesión que puso fin a los años de Clinton, hubo un periodo literal exacto de 3 años. Hasta el año, el mes, la semana y el día exactos. Aleluya. Nuestro rey está vivo. Qué tremendo que un esquema de 3000 años de antigüedad pudiera estar detrás o determinar los acontecimientos del mundo moderno. Es tremendo, es una proposición radical, hermano. Y sin embargo, como hemos visto, la Biblia es exacta y el paradigma del antiguo Israel no solo se corresponde con acontecimientos que sucedieron miles de años después de que fuera formado este paradigma, sino que también revela esos acontecimientos hasta en los días exactos de que sucedieron. Y entonces, para mañana estamos a punto de ver algo muy tremendo, como anunció el misterio uno de los acontecimientos más fundamentales de la historia moderna, y que fue tan exacto que si alguien hubiera conocido esto, podría haber marcado en un calendario el día exacto en que tendría lugar años antes de que sucediera. El tema de mañana es espectacular y le vamos a titular El Día. El Día. Muy bien, hermanos amados. El Dios Todopoderoso los bendiga. Espero que preparen su corazón, que puedan haber captado hoy algo muy profundo y vamos a orar. Padre bueno, Señor Jesús, agradecidos contigo por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Espero que tu pueblo haya podido captar la profundidad de esto, la exactitud, porque queremos que no haya ni una forma de ser refutado de esto, Señor. Recibe gloria, honra y alabanza. Gracias, Señor, por todo lo que haces, has hecho y harás. Te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo, también te rogamos por diezmos y ofrendas. Ayúdanos, Señor, con todo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Eres mi pastor, oh Señor. Nada me faltará. Si me llevas tú. Vamos a orar para terminar. Mañana el culto, con la ayuda de Dios, será entre 7 y 7:30 de la noche. Los amo mucho. Vamos a orar. Padre bueno, Señor Jesús, te damos la gloria, la honra, la alabanza, te bendecimos y te glorificamos. Ayúdanos, danos luz, permítanos entender la hora en que estamos viviendo. En el nombre del Señor Jesucristo, porque de allá acá vamos a traer todos los acontecimientos del tiempo moderno en profecía. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Los amo mucho, shalom.